Hola, bienvenidos a esta charla sobre lecciones aprendidas de la investigación acerca de PMOs en Colombia, características y valor para las organizaciones. Mi nombre es Juan de Dios Londoño Loaiza. Quiero agradecer los 4 capítulos que hacen posible esta sesión. Soy ingeniero de sistemas, tengo un par de especializaciones y una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. He sido gerente general de sistemas expertos desde hace 31 años y tengo más de 25 años de experiencia en diagnósticos de madurez, implementación de PMO, soy docente universitario y consultor en la adopción de tecnologías informáticas para la gerencia organizacional de proyectos. Mi correo electrónico para que estemos en comunicación. ¿Cuál es la agenda que vamos a estar desarrollando? Básicamente, el objetivo principal de la presentación es conocer algunas características básicas de las PMOs en Colombia y tratar de inferir lecciones aprendidas y buenas prácticas que permitan crear valor en las PMOs. Para ello vamos a desarrollar la siguiente agenda. Veremos por qué sistemas expertos hizo esta investigación. Segundo, cuál es el marco para que se desarrolló por la investigación. Alguna información demográfica, sobre todo caracterización de las PMOs y los principales hallazgos que encontramos. Importante decirles que las memorias de la charla serán enviadas a sus correos electrónicos o las pueden descargar en nuestra página. Iniciemos entonces presentando quiénes sistemas expertos y por qué se animó a hacer esta investigación. Somos una organización con 31 años de existencia, gran parte de los cuales han sido invertidos en temas de Microsoft Project. Trabajamos con PMI y otras prácticas de gerencia de proyectos. Estamos en contacto con el PMI desde 1997 y desde el 2009 prestamos servicios a más de 16 países y desde el 2011 hemos sido copatrocinadores de grupos de interés sobre PMOs en Medellín y en Bogotá. Gracias a esta experiencia y contactos con PMOs se tomó la decisión de hacer la investigación. ¿Cuál es el marco que se utilizó para el desarrollo de la investigación? Este modelo, que le llamamos modelo de ciclo de vida para la implementación de una PMO, ha sido un modelo propuesto por sistemas expertos y que venimos desarrollando hace un tiempo. Básicamente se fundamenta en 3 ejes. En la parte de arriba encontramos que hay un eje que llamamos el eje de gobierno en proyectos o de gobernanza. En la parte de abajo tenemos un eje que es la parte correspondiente a la cultura organizacional y gestión de proyectos. El tercer eje tiene que ver cómo la PMO debe estar alineada a la estrategia del negocio. Tenemos en la parte superior, están las fases que se proponen, las cuales van desde el diagnóstico de madurez hasta la operación de la oficina de proyectos. Y finalmente en la parte de abajo se muestra el conjunto de servicios que hemos identificado que puede ofrecer una oficina de proyectos y están clasificados en 4 categorías que van de métodos y procesos, lo que tiene que ver con las tecnologías informáticas, desarrollo de competencias y acompañamiento y soporte. Y finalmente, hay un conjunto de servicios que una oficina de proyectos ofrece, pero ya como sería una 5ª categoría, que corresponde a las funciones de la PMO, pero como un ente administrativo. Este fue el marco con base en el cual se diseñaron las preguntas y se elaboró la investigación. Iniciemos entonces con un poco de conocimiento sobre la parte demográfica de la investigación. Conozcamos sobre cuáles fueron las organizaciones que aceptaron la invitación y nos proporcionaron entonces obviamente su información. Primero, se hizo un inventario de unas 300 PMOs en Colombia, de las cuales respondieron a la investigación 89 oficinas de proyectos. Tenemos que básicamente la gran mayoría está por la ciudad de Medellín y de Bogotá, pero es muy grato encontrar que hay otras ciudades intermedias que también estuvieron participando de la investigación, como es el caso, por ejemplo, de Pasto, de Riohacha, de Neiva, Manizales. Sobre el cargo, ¿cuáles son las personas o los roles que respondieron a la encuesta? Tenemos que el cargo de los encuestados en su mayoría son responsables de proyectos y o de oficinas de proyectos, lo cual nos garantiza calidad en los datos de las respuestas. Vemos nosotros que de los 89, básicamente lo que son 46 corresponden entonces a lo que son gerentes de proyectos y responsables de las PMOs. Se tiene una representación de PMOs en cada una de las 10 categorías que se definieron. La mayoría de las PMOs corresponden a empresas de servicios y de tecnología. Cabe mencionar que el origen de muchas oficinas de proyectos han sido en las áreas de tecnología de las organizaciones. Aquí se tienen para la encuesta básicamente empresas PMOs del sector público, el sector financiero, minero, el sector salud, el sector educación, varias universidades contribuyeron. Otra caracterización es sobre el número de empleados. Respecto al número de empleados, tenemos que el 65% de las PMOs tienen más de 200 empleados. Estos datos nos permiten tener una idea de la demografía de las PMOs que participan en el estudio. Veamos un poco con más detalle sobre el tema de lo que sería ya esta caracterización. Sobre el número de PMOs
en la organización tenemos que el 88% de las organizaciones tienen una PMO. Un tema interesante para una futura investigación sería conocer cómo las 8 organizaciones que tienen más de 4 PMOs manejan el aspecto de la gobernanza entre las PMOs. Esta es una tendencia, un tema muy interesante. Hemos estado encontrando organizaciones que ya tienen más de una PMO en su interior, y aquí lo que se va a presentar en un futuro seguramente es cómo manejar el gobierno entre las diferentes PMOs o manejar una PMO global y PMOs locales. Sobre el tema de en qué etapa se encuentra la PMO, se encontró que el 70% están entre implementación y operación, es decir, tendremos datos de PMOs que están actualmente prestando servicios, lo cual es valioso para la investigación. Un tema que parece sencillo, pero tiene aprendizaje, es el nombre que se le ha asignado a la PMO. Definitivamente el 74% de las empresas las llaman PMO como tal, el 11% OGP, es decir, Oficinas de Gestión de Proyectos. Algunas empresas no permiten anglicismos, como es el caso del tema de OGP, o en algunas empresas que hemos encontrado otra sigla que es el DAP, o sea, el Departamento de Administración de Proyectos. La investigación reveló que casi todos los nombres tienen la palabra proyectos. Sin embargo, sabemos de algunas PMOs que realizan a su interior concursos para la asignación del nombre de la PMO. Esta actividad nos parece interesante porque es una actividad que permite ir creando sentido de pertenencia hacia la Oficina de Gestión de Proyectos. Igualmente, los nombres también van a depender de la ubicación que tenga la PMO dentro de la estructura organizacional. Por ejemplo, hay oficinas que llaman oficinas estratégicas. Me llama la atención el último nombre, que dice Desarrollo de Negocios y Proyectos. Es un rol de co-creación. Como me dijo hace poco la directora de una PMO del sector financiero, las PMOs ya tenemos que generar nuevos negocios o productos. Veamos otro elemento, otra caracterización de las PMOs, que corresponde al nombre del cargo que se le asigna o los cargos identificados dentro de la PMO. Como pueden ver, tenemos 43 cargos identificados. Hagamos una revisión un poco más detallada de cada uno de estos, de algunos de estos cargos. He resaltado con rojo como de los que quiero hablar. Hubo una alta frecuencia en los primeros 3, lo que es gerencia, líder y director. Realmente existe una diferencia semántica entre las 3 palabras. Sin embargo, es un tema académico que no es el foco de esta charla, pero etimológicamente tiene mayor significado la palabra director. Gerencia es una palabra popularizada en Colombia, a diferencia de otras regiones de América Latina. Quizás el título más neutral en nuestra cultura es la palabra líder, que está de número 2, la cual hace referencia a un rol más que a un cargo. Sorprende la poca frecuencia de un rol que está tomando fuerza, el número 36, que son los responsables de formulación y evaluación de proyectos o preparación de proyectos. Lo interesante es que algunas PMOs, cuando hacemos algunas consultorías últimamente, nos están exigiendo que en su equipo de trabajo hayan personas responsables de la preparación, la formulación y el estudio de los proyectos. Y tiene todo el sentido, en la medida que son ellos quienes nos entregan a los gerentes de proyectos un proyecto adecuadamente preparado y listo para dirigir. En la investigación no aparecen con frecuencia roles típicos de marcos agilistas, la verdad es que no. Quizás porque actualmente no forman parte de las PMOs, más sí de los equipos de proyectos como tal. Otros roles que quiero rescatar son, por ejemplo, el de Planner and Controller, que es una tendencia que está dando hoy día, sobre todo en temas de outsourcing. Hay muchas organizaciones pidiendo en outsourcing este tipo de personas. ¿Esto qué significa? Que no son gerentes de proyectos. El gerente de proyecto quizás es una persona interna de la organización, pero cuenta con el apoyo y la ayuda de una persona experta en temas de programación, en temas de control, en temas de informe, de seguimiento de proyectos. Y por último, el número 38, que hace referencia al responsable de manejar las tecnologías informáticas, de manejar el PMIS, el Project Management Information System. Ahora veamos un poco sobre el tipo de PMO y su nivel de autoridad. ¿Qué nivel de autoridad tenemos? Aquí solo lo que tratamos en la investigación era de ubicar 3 categorías dentro de la misma organización. Y es si la PMO era una PMO corporativa, o sea, transversal a la organización, funcional de un área o un departamento, o si estaba dedicada a un tipo de proyecto específico, o si no lo habían definido. A la pregunta sobre el nivel de autoridad, el 68% tiene un buen nivel de autoridad. Esto me acuerda de una recomendación que hacía el doctor Harold Kessner cuando estuvo hace unos años en la ciudad de Medellín, invitado por la Universidad Pontificia Bolivariana, donde él dijo que debemos aprender a liderar sin autoridad. Este es un muy buen consejo para los entes de proyectos. De hecho, hay una buena variedad de cursos asociados a esta frase: aprender a liderar sin autoridad. Revisemos ahora el número de personas que conforman una oficina de proyectos. ¿Qué observamos? Esto es una tendencia que hemos observado en las organizaciones,
Puede ser por manejo de costos flexibles, por los modelos y las buenas prácticas que incorporan los terceros. Hemos observado inclusive una tendencia a que se haga un outsourcing de la PMO completa. Aquí sí realmente esto me preocupa un poco porque aquí veo un cierto grado de complejidad, en especial por el tema de gobierno. Revisemos este estudio contra uno que se hizo en Chile. Este estudio de Chile fue desarrollado por Deloitte en la Universidad Técnica Federico Santa María en el 2013 y demuestra que el 25% de las unidades de proyectos tienen personal externo, comparado con el 33% que nos dio el estudio a nosotros. Vamos ahora a hablar más sobre caracterización, específicamente sobre la edad de las PMOs. Tenemos que el 66% están en sus primeros 2 años de vida. Solo una PMO de la investigación supera los 11 años. De acuerdo a los datos de esta investigación presentada por SEA, el 50% de las oficinas de proyectos se hacían en los primeros 3 años. Los datos se encuentran en CEO.com. Pues según esto, entonces de acuerdo a los datos de esta investigación, tenemos algo que puede ser preocupante, y es que al menos 30 PMOs de nuestro estudio podrán ser cerradas antes de cumplir los 3 años. Muy bien, con esta lámina terminó la parte de caracterización de las PMOs. Ahora, según la agenda, vamos a hablar entonces sobre cuáles fueron esos principales hallazgos que hemos encontrado dentro de la investigación. Y para ello nos vamos a basar en el marco que se utilizó. Entonces recordemos que hay primero un ciclo de vida y abajo está la parte de los servicios. Iniciemos por el primer paso del ciclo de vida que te corresponde al diagnóstico de madurez que se le debe hacer en la organización para saber qué tipo de PMO puede ser el más conveniente. A la pregunta si han realizado o no algún tipo de diagnóstico y qué marco usaron, se encontró la siguiente información. Tenemos que el 72% de las PMOs no tienen un diagnóstico de madurez. Tenemos que 18 PMOs sí han realizado algún tipo de diagnóstico, siendo el modelo OPM3 el más usado. Recordemos que OPM3 es la propuesta del PMI, que significa Organizational Project Management Maturity Model, y que básicamente el OPM3 lo que hace es que evalúa 3 dominios. Evalúa el dominio proyectos, el dominio programas, el dominio portafolio. Y adicional a esto, también evalúa 18 habilitadores organizacionales. Existe una versión básica, o lo que llamamos un self-assessment, y otra más profunda. La investigación no entró en el detalle de consultar cuál modelo se usó y qué nivel de madurez arrojó. Sin embargo, algunos de los encuestados adicionaron el dato, y la verdad es que la gran mayoría que adiciona el dato se encuentra en un nivel de madurez bajo. Otro hallazgo que tenemos es sobre la parte de qué desafíos actuales tiene la PMO. Queremos mostrar los 5 principales desafíos. El 29% de las PMOs consideran su desafío número 1 que sean reconocidas en la organización como un área que crea valor y que sea reconocida transversalmente, es decir, que tenga visibilidad dentro de la organización. El segundo desafío, con un 23% de las organizaciones, es buscar adherencia metodológica, es decir, adherencia a sus procesos, a sus formatos, a sus plantillas, a sus políticas. Como tercer elemento, el 19% desean participar en la alineación de los proyectos con la estrategia. Es decir, desean participar en lo que es la mezcla del portafolio de proyectos y ayudar con todas las políticas o metodologías asociadas al tema de portafolio de proyectos. El cuarto desafío, con un 18%, es entrenar, capacitar y formar a sus usuarios. Y finalmente, el 11% busca tener PMOs bimodales, digamos PMOs que sean capaces hoy día de atender proyectos tradicionales y proyectos agilistas. Estos desafíos de los diagnósticos de madurez están muy alineados con la hoja de ruta que han definido las PMOs y veremos más adelante. Por ahora, la próxima lámina permite comparar este trabajo con otras investigaciones. Vamos a hacer un comparativo con un estudio que genera una organización que se llama PM Solutions. Este es un estudio que ustedes perfectamente pueden descargar de la página de ellos. En internet se encuentra el estudio del 2012, el 2014, el 2016. Una compañía muy fuerte en temas de oficinas de proyectos. Y básicamente podemos observar que el número 3 de ellos en su desafío es básicamente nuestro número 1. Es decir, todo el tema de demostrar que la oficina de proyectos genera valor. El número 4 es nuestro número 2. Es decir, todo el tema de lo que es la adherencia a la parte metodológica. Y el quinto es nuestro cuarto desafío, o sea, desarrollar competencias en la gerencia de proyectos. También tenemos otro estudio que nos permite hacer una comparación con los datos encontrados, y como les mencionaba es el de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, que estuvo haciendo lo de Deloitte, y podemos observar que el desafío principal de ellos era mejorar la adherencia a procesos con un 60%, que básicamente corresponde al número 2 nuestro. Y el segundo en impacto de este estudio es demostrar el valor de la PMO con un 56%. Ese es el desafío número 1 de nosotros. A la pregunta cerrar o no cerrar la PMO, y ahí el dilema,
hemos encontrado que 77 PMOs respondieron que no han pensado en cerrar la PMO. Yo pienso que es más enriquecedor si damos una revisión a por qué el otro porcentaje de los otros PMOs han pensado en cerrar la PMO. Algunas razones por las cuales sí se ha pensado en cerrar la PMO. Se pensó, pero al final se contrataron recursos externos. 2. Desconocimiento de su importancia y falta de personal para su operación. 3. Si no se lograba demostrar los beneficios económicos. 4. En el caso que para el Consejo Directivo los resultados no sean satisfactorios, en septiembre del 2018, es decir, ya muy cerca, tomará la decisión de no seguir la implementación. 5. Por falta de adherencia. 6. Todos los días, cuando los problemas nos carcomen. Y 7. Ya se ha cerrado oficina de proyectos en el grupo. Las razones son falta de eficiencia, poco valor agregado, falta de conocimiento de los stakeholders e integrantes de la misma PMO. Es decir, si observamos, hay unas palabras repetidas: conocimiento, visibilidad, mostrar y crear valor. Yo aquí quisiera hacer una recomendación para las PMOs, y esta recomendación es que las PMOs deben de comunicar, difundir, en palabras nuestras, cacarear, contar más lo que la PMO sabe, hace, apoya y logra. Repito, lo que la PMO sabe, lo que la PMO hace, apoya y logra. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces los logros, los éxitos, se los llevan los mismos dirigentes de proyectos, o se los llevan los mismos proyectos como tal, más la PMO pasa realmente desapercibida dentro de estos éxitos. Terminamos esta fase de diagnóstico revisando algunas lecciones aprendidas en la fase de diagnóstico de madurez. La primera, en general se encontró una baja asimilación de las lecciones aprendidas y por lo tanto se cometen los mismos errores una y otra vez. 2. Es urgente definir un proceso que permita capitalizar las lecciones aprendidas, facilitar su consulta y validar su aplicación. 3. Los diagnósticos deben ser aplicados a la realidad del negocio y no tan teóricos. Y las recomendaciones son para hacerlas. 4. No hemos hecho diagnósticos de madurez, no se cree en este tema. 5. Que no es necesario llegar siempre al nivel máximo de madurez, sino al requerido por la corporación. Yo quiero devolverme al número 5, porque aquí es una pregunta muy interesante. Y se hace una pregunta que se hace en temas de proyectos, en temas de PMOs, y es: ¿qué se entiende por madurez? Siempre estamos en el afán de buscar la madurez y creemos que madurez es que la PMO pase de una PMO funcional o de apoyo, de control, a que tiene que ser estratégica. Pues venga, revisemos. Realmente, ¿qué es madurez? Madurez es hacer lo que hay que hacer bien hecho. No es que estemos en la parte estratégica, es hacer lo que hay que hacer bien hecho. Continuando con nuestro modelo de la investigación, vamos entonces ahora a revisar lo que tiene que ver con la parte del diseño mismo de la PMO. Nos vamos a apoyar en un documento que llamamos nosotros la Carta de Constitución de la PMO, o lo que es el PMO Charter. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Este es un mapa mental de nuestra propuesta para la creación de un PMO Charter. Aquí mi interés más que todo es hacer una pequeña revisión de qué contiene un PMO Charter para que podamos entender mucho mejor las preguntas que siguen. Este documento, como se conoce, es la Carta de Constitución de la PMO. Y básicamente es un documento que debe plasmar y elaborarse previamente al montar la PMO. Aquí se va a definir qué es la PMO y qué se define. Se define por qué se justifica, por qué se va a hacer la oficina de proyectos, cuál es esa visión y misión que tiene la PMO como un ente administrativo, cuáles son esos objetivos o esos beneficios que persigue la oficina de proyectos, cuál es el público objetivo, el público que va a recibir los beneficios, cuál es esa lista de servicios que se van a ofrecer. En el paso número 9 es su concepción corporativa de la PMO, es decir, dónde la vamos a ubicar, porque va a depender si puede ser una oficina corporativa, pues corporativa, o puede ser funcional o para un proyecto específico. ¿Cuál debería ser entonces la estructura interna de la PMO? ¿Cuántas personas, cuántos roles, qué cargos? El 11 es súper importante, ¿y cuál es el gobierno que se le define a la oficina de proyectos, su nivel de autoridad? El 12, las medidas de desempeño, es decir, así como vamos a medir proyectos, también tenemos que medir la PMO. Y en el 13 tenemos lo que es la hoja de ruta, es decir, cuál va a ser esa hoja de ruta a 6, 12, 18 meses, es decir, 3 olas que se definan este PMO Charter para tener una hoja de ruta de la PMO. Y finalmente, esto es un proyecto, entonces tener una estrategia de puesta en marcha. Entendido esta parte del PMO Charter, entonces vamos a revisar un poco sobre qué pasó en la investigación. Pues a la pregunta de si tiene un PMO Charter o no, vemos que el 43% de los PMOs no tienen un PMO Charter definido. Claro que se debe validar qué contiene el PMO Charter del 24% que está en construcción y el 31% que lo tienen aprobado. Una mala práctica es pensar que un especialista en gerencia de proyectos o un PMP más X número de formatos ya son una PMO. Es más, es muy simpático a veces cuando se va a las empresas y le dicen a uno:
y sale una persona y dice el jefe, aquí le presento mi PMO. Un momento de espacio, me está presentando es una persona. Bueno, era simplemente una reflexión que quería hacer. La segunda lámina muestra una lista priorizada de los componentes que debe tener un PMO Charter. Un PMO Charter, como le mencioné hace un momento, tiene una lista de elementos. En la encuesta se dijo, bueno, para ustedes, ¿cuáles son esos componentes del PMO Charter los más importantes? Y en esa lista encontramos lo siguiente, que el más importante de todos era definir la lista de objetivos a cumplir. Eso obviamente lo podemos leer como la lista de beneficios que se va a buscar con la PMO. Otro elemento clave es el tema de gobierno. Es muy importante que los PMOs estén pensando en qué tipo de gobierno van a tener. Yo desearía que lo que es la parte de métricas de desempeño, que quedó realmente en lugar, estuviera un poco más arriba. Creo que es importante que las PMOs sean claras y tengan desde el principio elementos de cómo ellas mismas van a ser medidas. Y me parece súper espectacular y me parece muy importante el que está de último nivel con 22 puntos, y es lo que la PMO no va a ofrecer. Veamos ahora cuáles fueron las lecciones aprendidas en la parte correspondiente a lo que es el diseño de la oficina de proyectos, o le hace lo del PMO Charter. Una, importante el compromiso, es decir, la firma de la alta gerencia para la implementación del PMO Charter. 2, el PMO Charter debe ser comunicado a todos los interesados. 3, el PMO Charter se verá afectado por la cultura de la organización. Y 4, muchas PMOs no saben que existe un documento que apoya el diseño de la PMO. Para este caso, la 1 y la 2 aplican a una empresa en la que trabajamos hace poco. Después de unas semanas de haber definido el PMO Charter, la alta dirección dijo que ellos no habían firmado el PMO Charter y que tampoco lo conocían. Luego no lo apoyaban. Y así no fue la historia real. Pero los detractores de la PMO aprovecharon la oportunidad de haber sido informales en la comunicación y en las firmas para poner problema en la implementación de la PMO. Una pregunta que se hizo fue, bueno, ¿y entonces cuánto tiempo tomó la implementación de la PMO? Este tema daría para una investigación completa. Saber qué hace que una implementación dure X meses y cuándo considerar que terminó la implementación. Por ahora encontramos que el 24% la montaron en menos de 5 meses, el 45% entre 6 y 12 meses, y el 31% de las empresas investigadas más de 12 meses para la implementación. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas entonces en este ejercicio del proceso de implementación de la PMO? Primero, debe establecerse un marco de comunicación y gestión de cambio que transforme positivamente la cultura de la organización. 2, durante la implementación aprendimos que las personas son primero. 3, el PMO Charter no debe ser un copiar-pegar. No emprender la implementación de una PMO sin la orientación adecuada. 4, el proceso de implementación de la PMO siempre estará alineado a los objetivos de la organización. 5, el reto más importante dentro de la implementación es lograr el apoyo directivo que le permita darle cierto grado de importancia y visibilidad a la PMO dentro de la organización. Y 6, la implementación de la PMO es un proyecto en sí. Este es un mensaje reiterativo y alineado con el autor Mark Price Perry en su libro de Business Driving PMO Setup, el cual ha sido que todas las PMOs siempre se definan con base en los drivers del negocio, más que en cualquier otro modelo. No copiar un modelo, simplemente basarse en cuáles son esos impulsores del negocio. Y también quiero retomar la lección aprendida número 6. Y cierto, el montaje de una PMO es un proyecto. Suena simple, pero no lo es. Eso es una realidad. Montar una PMO necesita de plazos, de entregables, de un presupuesto, de un mapa de riesgos, de unos interesados en una comunicación, es todo lo que es realmente el manejo de un proyecto. Y para terminar la parte de la implementación, yo quiero compartir con ustedes un testimonio de un amigo que es director de la PMO de una multinacional colombiana. Lo que no se construye en equipo, clientes, patrocinadores, ejecutores, comunicadores, tiene mucho desgaste y tiende a caerse en el tiempo. Además, iniciar con roles de auditores por encima de facilitadores e incluso profesores para promover y sostener las ideas y definiciones crea inconformidad y falta de credibilidad. Finalmente, no ver el aporte de la PMO en alertas tempranas, ideas de solución, proactividad genera más detractores que clientes satisfechos. Ya en la última parte de nuestro modelo vamos a hablar un poco sobre ya lo que es la operatividad de la PMO y básicamente nos apoyaremos en recorrer los servicios que las PMOs ofrecen. Como les hemos dicho, hay 4 categorías y una quinta que corresponde a la PMO como ente administrativo. Entonces revisemos estos elementos. Vamos para el primero de los servicios, que corresponde a la parte de métodos y procesos. Se hizo una pregunta y era sobre porcentaje de uso de marcos. ¿Qué marcos metodológicos? Podemos observar
que el 94% de las 89 PMOs usan PMI. Vemos que el 39% usan Scrum y hay una gran variedad de modelos. ITMA, SAFe, ISO 21500, en fin. Me llama la atención ver que se menciona el marco japonés, el P2M está en la parte de abajo, por el cual tengo cierta admiración. A la otra pregunta que se hizo fue, bueno, y sobre el tema de PMIs, ¿qué porcentaje de uso de un PMI se tiene en la organización? Encontramos que el 82% de las organizaciones de la investigación usan Microsoft Project. Realmente no se hizo una diferencia entre si es la versión de Server o la versión de Project Online. Se observa una gran cantidad de PMIs. Permítame clarificar algo. Nosotros hemos adoptado la palabra PMIs, Project Management Information System, que es la que usa el PMI, pero en el mercado también estas soluciones informáticas se conocen como PPM. De pronto a nivel comercial es más utilizado la palabra PPM, Project and Portfolio Management. Y hace unos años se intentó también por algunas firmas o algunos productores de software utilizar las siglas EPM, que era Enterprise Project Management, porque en fin y al cabo en PMIs cobija no solo una solución informática como Project, sino todas las tecnologías asociadas al manejo de proyectos que pueden ir desde el mismo Excel, SharePoint y otras. Recordemos igualmente que existen en el mercado unas 400 soluciones informáticas para manejo de proyectos, soluciones free, en la nube, bueno, en fin, una cantidad de elementos. En esta parte de los servicios de tecnología informática, yo quiero detenerme en una pregunta y fue el porcentaje de influencia de ciertos factores para que se utilice la herramienta como tal. Entonces, a la pregunta, bueno, ¿qué hace que usted utilice la herramienta? Se identificó en primer lugar en esta investigación que el 66% de las PMOs contestaron que la disponibilidad de la información. Y en segundo lugar, con un 64% muy cercano, es ¿por qué usted utiliza las herramientas informáticas? Y básicamente la respuesta fue por el apoyo de la PMO. Quiero compartir una investigación que hicimos en el 2016. Esta investigación fue para una multinacional, se cubrieron 7 países de América Latina y la encuesta la respondieron más de 100 gerentes de proyectos. Y realmente, ¿qué se encontró? Que la PMO tiene una influencia en el manejo del uso del PMIs. Es decir, en este caso el 85% de los encuestados la identificó como la variable de alto impacto para el uso de las tecnologías informáticas. ¿Por qué? Quizás por la variable de que ofrece entrenamiento, porque tiene una mesa de ayuda, porque da soporte, por la exigencia de los mismos reportes, porque estandariza la forma de presentar informes a la alta gerencia. Pero realmente el rol de la PMO es significativo en el uso de estas tecnologías. Con esto quiero resaltar, obviamente, que si queremos una adherencia al uso de las tecnologías, yo creo que es una labor más de las PMOs. Y esto es muy interesante porque uno va a las organizaciones y encuentra que tiene una cantidad de licencias o de suscripciones a herramientas informáticas y no las usa. O dos, mejor usan Excel, o usan la herramienta simplemente para generar cronogramas, pegarlos en la pared y hacerle seguimiento con colores. Y no, realmente las herramientas informáticas hoy día van mucho más allá. Nosotros en la organización hemos creado o categorizado las funcionalidades de estas tecnologías en 5 grupos, y es todo lo que tiene que ver con el manejo de iniciativas, lo que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto, lo que es la gestión de la demanda o de capacidades, que es un tema muy preocupante hoy día. 4, lo que es la gestión del portafolio o la cartera de proyectos. Y 5, lo que tiene que ver con las herramientas de colaboración y gestión del conocimiento. Todo esto lo abarca una solución informática PMIs. Otro de los servicios que ofrece una oficina de proyectos tiene que ver con la parte del desarrollo de competencias. Ahí hicimos una pregunta y es, bueno, ¿qué entrenamiento ofrece la PMO? Y entonces observamos que el 70% está dedicado a lo que es cursos de gerencia de proyectos. Y ahí no estamos pues en detalles específicos de tamaño, de horas, o si es para certificación o qué. Realmente vemos que el 8% de las PMOs no reciben entrenamiento, eso me dejó preocupado. En la parte de abajo dice ninguno, 8%, habrá que revisar qué está pasando. En cuanto a los servicios para el desarrollo de las competencias, tenemos que se ve una correlación entre los cursos de gerencia de proyectos y el PMI, que habíamos dicho en una lámina anterior, el 70% dando cursos de gerencia de proyectos. Vemos un 46% hacen ofrecimiento de cursos de Microsoft Project. Preocupante el dato que está en la mitad, donde dice que el 8% no ofrece ningún tipo de entrenamiento a la PMO. Vemos que hay algunas compañías que están hoy día capacitando o entrenando en temas de Prince, en temas de SAFe. Y es muy llamativo si también puedes darse cuenta que hay un elemento creciente, que es los entrenamientos en gerencia de portafolio de proyectos. Muy bien, entonces vamos ahora, hablando del tema de desarrollo de competencias,
se quiso conocer un poco sobre el nivel educativo de las personas que están en la PMO. En este caso tenemos nosotros, muy interesante saber que, hay 18 PMOs del estudio que tienen más de 5 personas con estudios profesionales en su equipo de trabajo. 23 PMOs cuentan con al menos una persona con grado de magíster en la PMO, y sorprende ver que hay un doctor, un PhD en la PMO, pero revisando los datos nos dimos cuenta que es una persona que pertenece a la PMO de una universidad. Pero muy interesante ver pues el nivel ya de calificación que se tienen en las PMO de la PMO. Realmente la gerencia de proyectos se está profesionalizando cada vez más. Antes se le entregaba un proyecto a una persona, a cualquier profesional, sin que tuviera las competencias adecuadas. Hoy día ya se buscan profesionales con las competencias en gerencia de proyectos, que entiendan qué es este mundo. Bueno, hablemos un poco sobre las certificaciones que se encontraron en la investigación. Miren, como 41 de las PMOs tienen al menos una persona PMP en su PMO. Vemos de 7 PMOs con más de 5 PMPs. Se tiene un número significativo de personas en Scrum, pero cuando revisamos otro tipo de certificaciones, realmente los datos no son muy significativos, o sea, muy pocos CAPM o Program o Portfolio o la parte de riesgos. Respecto al servicio de las PMOs, que tiene que ver con acompañamiento y soporte, para muestra de las 89 PMOs, observamos que 46 de ellas participan en la generación y análisis del plan estratégico de la compañía. Realmente un porcentaje bajo, 23 PMOs, es decir, 26%, participan en el acompañamiento e implementación de metodologías de priorización de proyectos. Pocas PMOs lideran proyectos directamente. Quiero hacer un comentario. Sabemos de 3 PMOs que cerraron o se vieron cerca de cerrar sus operaciones porque la alta dirección designó en el director de la PMO a que liderara proyectos de la organización. Dado que tú sabes tanto de gerencia de proyectos, dado que eres un líder, lidera este proyecto que es estratégico. Pues sí, posiblemente ganaron un buen líder de proyectos, pero perdieron la PMO. Yo pienso que aquí hay que tener una reflexión, y es hasta qué punto los líderes o responsables de las PMOs deben de liderar proyectos. Muy bien, y a la pregunta sobre si la PMO hospeda o no líderes, realmente encontramos que 74% no hospedan líderes y el 26% sí tienen líderes hospedados. ¿Esto qué significa hospedar? Es tener en las instalaciones de la PMO líderes de proyectos que son de otras áreas. Tenerlos ahí temporalmente para darles un apoyo más directo mientras se está ejecutando el proyecto. Quisiera terminar ya la charla revisando lo que es el servicio de la PMO como un ente administrativo. Ahora, respecto a la hoja de ruta, es decir, ¿para dónde vamos? Observamos aquí una lista de deseos de lo que las PMOs necesitan, y la prioridad número 1, con el 33% de los PMOs, se orienta a temas de gobernanza. Eso es lo que los PMOs hoy día quieren hacer, ganar visibilidad y nivel de autoridad. La prioridad número 2 tiene que ver con la adherencia a procesos. Hace referencia quizás aquí a los 3 dominios que venimos hablando: son procesos de gerencia de proyectos, procesos de programa y procesos de portfolio. Quiero resaltar el 5.º nivel, y es el rol de co-creación. Mire que aparece como crear nuevos productos desde la PMO con un 10%, y es que está tomando fuerza en las PMOs, y las PMOs ya se les está haciendo que se vuelvan generadoras de nuevos productos. Quiero comparar este estudio con el que hizo PM Solutions, que venimos trabajando durante esta investigación, compararlo con los datos que encontramos nosotros, y observamos que coinciden en el número 1, básicamente haciendo referencia a todo el tema de gobierno, al tema de autoridad, al tema de visibilidad. El número 3 de la investigación de PM Solutions, que tiene que ver con la parte de procesos, coincide con nuestro número 2, que es lograr la adherencia en temas de procesos. Y el 4 de PM Solutions, que corresponde a la parte de reportería analítica dashboard, es nuestro número 3, mejorar los reportes y tableros de control. Ahora comparemos este control de la Universidad de Chile que estamos trabajando. No voy a entrar mucho en detalle, pero mire que hay ciertas similitudes. Para ellos el tema importante el tema de entrenamiento, el tema de metodología, el tema de nivel de madurez de la PMO, el tema de alineamiento de los proyectos a los objetivos estratégicos, y implantar alguna herramienta de apoyo para la gestión de proyectos. Esta fue una investigación que se emprendió duró más o menos 3 meses. La idea era aprovechar este webinar patrocinado por los 4 capítulos del PMI y ahora en representación del PMI Antioquia. No se hizo en esta presentación relacionamiento entre variables, solamente fue caracterización y algunos hallazgos. Vamos a hacer ya unos estudios después más profundos. Y está mi contacto por si tienen alguna inquietud o quieren conversar sobre
esta investigación que se acaba de realizar. ¿Qué sigue? Una de las preguntas que teníamos en la investigación era si la PMO quería participar en el desarrollo de un libro sobre 10 casos de PMOs. Estos van a ser 10 casos donde queremos trabajar entrevistas a profundidad. Queremos ya ahí sí queremos dar datos de la organización y sus proyectos, así manejaremos ya datos económicos de resultados. La idea es que este libro con estos 10 casos de PMOs sirvan como material de estudio para posgrados o para las mismas PMOs. A la pregunta si quería o no participar, 15 PMOs respondieron que sí están interesados en ser parte de este estudio y 15 que requieren más información. Espero que nos volvamos a ver en el 2020, en la segunda parte de la investigación sobre PMOs en Colombia. Muchas gracias.